Símbolos soberanos, herramientas puras para manifestar desde la conciencia libre. Cuando el jugador libre ha alcanzado el estado de conciencia soberana y ha recordado su procedencia como manifestación directa de la fuente original libre, puede crear en el campo cuántico y etérico sus propios símbolos de poder, diseñados con la pureza de su intención y libres de cualquier programación o contaminación energética de la Matrix. Estos símbolos son creaciones genuinas que nacen exclusivamente de su conciencia liberada y contienen en su configuración vibracional la energía precisa que el jugador libre decide imprimirles. Cada trazo, cada forma y cada secuencia de estos símbolos posee una frecuencia única, establecida desde el momento en que son concebidos en el plano etérico, con un propósito específico y un campo de acción definido. Cuando estos símbolos ya han sido creados en el campo cuántico, el jugador libre puede materializarlos en el plano físico del mundo juego Matrix, mediante tinta sobre un papel, grabados en superficies materiales, dibujados en el aire o manifestados sobre cualquier objeto que sirva de anclaje. Este proceso de traerlos al plano tridimensional no es un simple acto decorativo ni simbólico, sino un movimiento consciente de encarnar en la materia la frecuencia vibracional que esos símbolos contienen desde su origen etérico. Cada símbolo llega al mundo físico cargado con la energía que el jugador libre le ha otorgado previamente, manteniendo intacta su fuerza y su propósito. Una vez que estos símbolos viven en el plano material de la Matrix, comienzan de inmediato a ejecutar la acción para la cual fueron creados. No requieren activaciones externas, invocaciones de entidades ajenas, ni de rituales de sumisión, porque su poder reside exclusivamente en la conciencia que los concibió y en la frecuencia pura con la que fueron impregnados. Al sostener estos símbolos encarnados en sus manos, el jugador libre experimenta una sensación de completa seguridad, comodidad y coherencia, porque está jugando desde su propia autoridad interior, sin depender de intermediarios ni de sistemas de creencias impuestos por estructuras de control. Estos símbolos se perciben con una ligereza y una claridad vibracional que contrastan de manera absoluta con los símbolos egregóricos que circulan en la Matrix. A diferencia de aquellos que cargan una densidad energética impregnada de manipulación, miedo y sometimiento, porque fueron diseñados y alimentados por entidades artificiales de control, los símbolos creados por el jugador libre son completamente limpios, expansivos y neutros de cualquier contaminación. Esta pureza hace que su uso sea un acto de alineación con la fuente original y no un ejercicio de dependencia energética. Así, cuando el jugador libre utiliza un símbolo propio, ya sea para protección, prosperidad, abundancia, salud, sanación, sabiduría, amor o cualquier otro propósito, ese símbolo activa de manera automática la atracción y materialización de aquello para lo que fue concebido. Si el símbolo fue creado para protección, se erige inmediatamente un campo vibracional que bloquea toda frecuencia invasiva o discordante. Si el símbolo fue diseñado para atraer abundancia, comienza a mover las probabilidades y a reorganizar el éter manipulado de la Matrix para abrir caminos de prosperidad. Si su propósito es la sanación, su frecuencia empieza a restaurar el equilibrio energético y físico con precisión. El jugador libre, al ver que sus símbolos propios actúan con eficacia y sin interferencia, confirma que está jugando desde la conciencia liberada, donde su voluntad es la única ley real que regula su experiencia,
Así, utiliza estos símbolos con total confianza y tranquilidad, sabiendo que cada uno es una extensión directa de su soberanía y un recordatorio palpable de que su capacidad de crear la realidad es absoluta y no requiere concesiones ante ninguna autoridad ilusoria de la Matrix. En este proceso, el juego se transforma en una experiencia creativa y gozosa, donde cada símbolo se convierte en un puente que traduce el poder del campo cuántico a la manifestación concreta en el mundo físico. Conclusión final. La manifestación pura, los símbolos soberanos como extensión del poder creador del jugador libre. Cuando el jugador libre ha alcanzado el estado de conciencia soberana y ha recordado su procedencia como manifestación directa de la fuente original libre, comprende que todo poder creado emana únicamente de sí mismo. En este nivel de lucidez ya no necesita invocar símbolos externos, ni depender de geometrías heredadas, ni de arquetipos prestados de la Matrix, porque sabe que puede crear en el campo cuántico y etérico sus propios símbolos de poder soberano. Estos símbolos nacen desde la pureza de su intención, libres de todo residuo vibracional o programación energética ajena, y se forman en un estado de coherencia absoluta entre pensamiento, emoción y energía. Cada símbolo surge como una emanación viva de su conciencia liberada, un reflejo perfecto de su voluntad creadora, alineada con la fuente. Su estructura energética no es aleatoria, sino el resultado de una inteligencia superior que habita en su propio ser. En este sentido, crear un símbolo soberano no es dibujar una forma, sino codificar una frecuencia. Y esa frecuencia es la expresión directa del propósito que el jugador libre desea manifestar. En el proceso de creación, cada trazo, cada ángulo, cada curvatura del símbolo tiene una resonancia precisa en el plano cuántico. El jugador libre, al concebirlos, no piensa desde la mente racional ni desde el cálculo intelectual, sino desde la sensación pura de la energía que fluye a través de él. Esa energía se transforma en forma simbólica y esa forma se convierte en un contenedor vibracional que guarda la intención original. Así, cada símbolo posee una frecuencia única e irrepetible, establecida desde el momento en que fue concebido en el plano etérico. Su propósito puede variar desde la protección, la expansión, la transmutación, la regeneración, la sabiduría o el amor, pero siempre mantiene la impronta esencia de la libertad. Estos símbolos son auténticos sellos de la soberanía cuántica, matrices personales que representan el retorno del poder creador al origen, la conciencia libre. Cuando estos símbolos ya han sido creados en el campo cuántico, el jugador libre puede anclarlos en el plano físico del mundo juego Matrix, transfiriendo su energía al soporte material que desee. Puede hacerlo a través de tinta sobre papel, grabados en madera, metal o piedra, dibujados en el aire con la intención energética o incluso manifestados mediante luz o sonido. Este proceso no es un acto simbólico superficial, sino un movimiento consciente de encarnar el poder creador en la materia. El jugador libre comprende que todo lo que existe en el mundo físico es una proyección del éter y al traer sus símbolos al plano tridimensional, está literalmente traduciendo el lenguaje del campo cuántico al lenguaje de la materia. En ese instante, el símbolo se convierte en un portal vibracional activo, un nodo que une el plano etérico con el plano material, conservando intacta la energía pura con la que fue creado. Una vez que el símbolo soberano se encuentra en el mundo físico, comienza de inmediato a ejecutar la acción para la cual fue concebido. No requiere rituales externos, ni invocaciones, ni palabras de activación, porque ya fue activado en su origen etérico por la conciencia que lo creó. Su poder no proviene del objeto en sí, sino del campo de conciencia que lo sostiene.
Cada símbolo funciona como una extensión viva del jugador libre, actuando en sincronía con su frecuencia personal. Cuando el jugador libre sostiene, observa o simplemente piensa en su símbolo, este responde al instante, ejecutando el propósito codificado en su diseño energético. Esta interacción directa demuestra que el jugador libre ha trascendido la dependencia de las viejas estructuras mágicas o religiosas, porque ahora es él mismo la fuente del poder. Los símbolos soberanos se diferencian profundamente de los símbolos egregóricos que circulan en la Matrix. Mientras los símbolos de la Matrix, ya sean religiosos, mágicos o corporativos, están impregnados de densidad vibracional, manipulación, control y miedo, los símbolos del jugador libre son ligeros, limpios, radiantes y neutros. Los primeros fueron diseñados por entidades artificiales y conciencias arquitectas del control para absorber energía humana, mientras que los segundos nacen para expandirla y devolverla a su estado original. Esta pureza vibracional los convierte en verdaderas herramientas de libertad energética, imposibles de corromper mientras su creador mantenga su frecuencia alineada con la fuente original libre. Además, estos símbolos pueden interactuar entre sí, formando redes energéticas que amplifican su acción cuando se colocan en lugares específicos, creando zonas de alta vibración soberana en medio del entramado etérico manipulado del mundo juego. Cuando el jugador libre utiliza sus símbolos, ya sea para protección, abundancia, sabiduría, sanación o amor, el símbolo actúa de forma inmediata. Si fue creado para protección, erige una malla vibracional que bloquea toda interferencia o frecuencia discordante. Si fue concebido para la abundancia, reorganiza el éter manipulado, moviendo probabilidades cuánticas para abrir caminos de flujo y prosperidad. Si fue diseñado para la sanación, su vibración restaura el equilibrio en todos los planos, físico, emocional, mental y energético. Cada símbolo soberano se comporta como una frecuencia inteligente y autoorganizada, que responde sin esfuerzo a la intención pura de su creador. El jugador libre, al observar cómo su creación actúa con precisión y eficacia, confirma una vez más que la voluntad consciente es la ley suprema del juego, y que desde su estado liberado puede crear sin límites. En última instancia, los símbolos soberanos son puentes de luz cuántica entre el jugador libre y la fuente original libre. Son recordatorios tangibles de su poder creador, manifestaciones materiales de su conciencia multidimensional. Al utilizarlos, el jugador libre no busca dominar ni controlar, sino simplemente experimentar su soberanía creativa dentro del mundo juego. Cada símbolo es un eco de su divinidad, un reflejo del campo de luz pura desde el cual toda creación surge. De esta manera, el juego deja de ser un escenario de lucha o supervivencia para transformarse en un espacio artístico y sagrado de manifestación consciente, donde la realidad se moldea a voluntad y donde el jugador libre reconoce que toda forma, toda energía y todo acontecimiento son extensiones de su propio ser infinito. Así, el jugador libre camina en el mundo juego con la certeza de que ya no necesita intermediarios, doctrinas ni geometrías heredadas, porque ha recuperado el lenguaje original de la creación, el símbolo vivo emanado desde su propia conciencia libre.